Buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar sobre los instrumentos financieros de acuerdo con la NIF 9, que es la Norma Internacional de Información Financiera. Las participantes somos mi compañera Darcy Lisbeth Hernández Castro y quien les habla Karina Nirley Mesa Bernal. Nosotras somos estudiantes del programa de Contaduría Pública del sexto semestre de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil. Para empezar a abarcar el tema, es importante comprender que la NIF 9 sustituye parcial y totalmente a la NIC 39. Y es que de acuerdo con la NIF, que es la Norma Internacional de Información Financiera, como se mencionó anteriormente, define los instrumentos financieros como un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. En términos generales, esto es un acuerdo contractual entre dos partes que involucra la compra, venta, contrato y factura que generan un compromiso de entrada o salida de efectivo. En este caso, lo llamaremos el flujo de efectivo. Normalmente estos términos son legalmente exigibles y los contratos tienen diversas formas, por ende estos no es obligatorio que se hagan de forma escrita y las partes deben estar de acuerdo con los términos establecidos. Bueno, hablando de excepciones, tenemos la sección 11 que nos dice los instrumentos financieros básicos y la sección 12 que nos menciona otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Estas secciones tratan de el reconocimiento de la baja en las cuentas, medición e información a relevar de los instrumentos financieros, que son activos financieros y pasivos financieros. La sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es relevante para todas las entidades. La sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Hablando de tipos de instrumentos financieros, iniciaré mencionando los instrumentos financieros básicos, que de acuerdo con la sección 11 de la NIF para pymes son instrumentos financieros básicos el efectivo, los instrumentos de deuda y las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta. También se encuentran los instrumentos financieros complejos. Estos son llamados así porque su valor no resulta directamente del cálculo de la oferta y la demanda existente en un momento dado, sino que dependen de una serie de factores añadidos que el inversor deberá siempre tener en cuenta para su decisión final al momento de ya sea adquirir o vender el instrumento financiero en cuestión. Estos instrumentos financieros pueden generar elevados riesgos para el inversor y se hace necesario un conocimiento de su naturaleza y de los mecanismos de los mercados financieros, con la finalidad de poder tomar sus decisiones de inversión con conocimiento de causa. Para los instrumentos financieros complejos no es necesario contabilidad de coberturas y es opcional para pymes. Algunos ejemplos de instrumentos financieros podemos decir que sería recibir un crédito de un banco, lo cual origina un activo y un pasivo financiero, igual también cuando se adquiere o se usa el sobregiro bancario. Otro ejemplo es el comprar mercancía a crédito, pues se crean activos y pasivos financieros tanto en la compañía que compra como en la que vende, ya que en ellos intervienen los proveedores y las cuentas por pagar comerciales. Como tercer ejemplo tenemos el comprar acciones preferentes o comunes de otra entidad por las cuales se recibirá dividendos, que en este caso es un instrumento de patrimonio. Y como cuarto ejemplo, tenemos que un derecho contractual a recibir dinero de otra entidad o a intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad en condiciones favorables. Hablando de la medición inicial, tenemos medición inicial sin financiación y medición inicial con financiación. La medición inicial sin financiación se dice que es bajo términos comerciales normales, que es de 30 a 60 días. También que es al precio de la transacción, incluye los costos de transacción. ¿Cuáles son los costos de transacción? Pues los costos de transacción son incrementables directamente atribuibles a la compra, emisión o venta a disposición de un activo o pasivo financiero.
Incluyen honorarios y comisiones pagadas a los agentes, que en este caso también podemos decir que son incluidos empleados que actúen como agentes de venta, asesores, comisionistas e intermediarios. También tenemos las tasas establecidas por las agencias reguladoras y bolsa de valores, así como impuestos por transferencias y otros derechos. Al valor razonable tenemos como cambio de resultado los costos de la transacción que se llevan directamente a los resultados. Ahora bien, medición inicial con financiación. Se considera una transacción de financiación si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales, como lo mencionamos anteriormente, que es de 30 a 60 días, y si se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Al valor presente de los pagos futuros es descontado en una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Tenemos ahora la financiación implícita, que es al pagar una cuota sin intereses, pues el hecho no es recibir o pagar el dinero en el momento de la operación, trae consigo una pérdida del valor del efectivo que la empresa deberá pagar o recibir hoy. Cuando exista esta financiación, el interés que se debe aplicar es el de la tasa de mercado. Cuando ahora los tiempos de financiación de la compra o venta se den en términos normales de negociación, que son como ya lo he mencionado anteriormente, de 30 a 60 días, se considera que por ser tan corto el plazo para el desembolso, el efecto sobre el valor del dinero no es material. Medición posterior. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, que es el interés compuesto. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo, que en ocasiones es cero, menos el deterioro del valor. Cuando hablamos de las inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta, nos referimos a que estas acciones se cotizan en bolsa o su valor razonable es fiable, se medirá al valor razonable con cambios en el resultado y todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. El valor razonable, podemos decir que en cuanto al mercado activo, es el precio de una transacción reciente para un activo idéntico que suministra evidencia del valor razonable en la medida en que no haya habido un cambio significativo. Decimos también que la técnica de valoración que utilice en mayor medida posible datos de mercado y minimice todo lo posible la utilización de datos determinados por la entidad. Se puede si la estimación fiable refleja el precio que se podría esperar que el mercado fijara y las variables utilizadas reflejan expectativas del mercado y miden los factores de rentabilidad-riesgo inherentes al activo. Deterioro del valor. Si fue medido el costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente en los flujos de efectivos futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de interés efectiva actual determina según el contrato. Si fue medio el costo, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación, que necesariamente tendrá que ser una aproximación del importe. Podría ser cero, por la entidad recibirá por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa. Evidencia objetiva del deterioro del valor. Tenemos las dificultades financieras significativas del emisor o del obligado, infracciones del contrato, cumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal. Por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, se otorga cohesiones no habituales. También tenemos que pese a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera. Y también, por último, tenemos que se puede observar que ha habido una disminución en los flujos futuros estimados del efectivo, que son condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en condiciones del sector.
Último, podemos clasificar o decir que hay unos activos y pasivos que son no financieros. En este caso, entraría lo que son los inventarios, la propiedad, planta y equipo, intangibles, activos biológicos, inversiones en subsidiarias, asociados o de control conjunto. Estos tampoco son activos financieros, pues aunque se generen beneficios económicos, su venta o explotación solo el hecho de tenerlos no da derecho a recibir efectivo u otro activo financiero. También entran lo que son las multas y sanciones de cualquier tipo que deba pagar la entidad, pues no se originan por el cumplimiento de un contrato, sino por malos procesos o manejos de los administradores. Y como tercero, tenemos que una demanda laboral de un empleado tampoco es pasivo financiero, pues no es producto de un contrato. Entonces, ya para finalizar, queremos darles las gracias por su atención. Muy amables.